Villarreal, coordinador precisamente de esta unidad. Y sobre esto saludo con mucho gusto a Eduardo Manzanares, él es analista. Queremos empezar esta mesa de debate con él. Eduardo, ¿qué decir de Culiacán? La manera en que desde hace 3 meses pues realmente se ha vivido un asedio y más allá de los reportes periodísticos pues parecerían los partes de guerra de este conflicto. Eduardo, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Gabriel. Muy buenas tardes. 100 días hoy, 100 días del inicio de este asedio y coincido contigo, Gabriel, y parece mentira, pero aquí muchos creyeron que con la simple visita de Omar García Harfuch a tierras de Sinaloa, pues iba a bajar la inseguridad y vemos que no es así. Pero déjame ir más allá, Gabriel, porque esto es el reflejo del estilo de liderazgo de la administración pasada, de dejar hacer, dejar pasar. No más allá de sí la detención del Mayo Zambada el 26 de junio, pero esto, ¿qué quiere decir, Gabriel? Que simplemente se están queriendo acomodar las cosas. Escuchábamos a un general de las Fuerzas Armadas decir que pues esto se va a acabar cuando los grupos antagonistas se pongan de acuerdo o quieran. Pues ¿cómo se puede resolver tanta pudedumbre de muchos años? Vaya, el Mayo Zambada, y lo sabemos, Gabriel, es simple y sencillamente, era intocable por sexenios, por décadas. Más de 50 años haciendo y deshaciendo, seleccionando, determinando quién pasaba y quién no. Ahora con su detención y con esta pues entrega o con la forma de uno de los hijos del Chapo Guzmán pues de traicionarlo y entregarlo, pues estamos viviendo lo que lamentablemente tenemos que contar y tenemos que contar todos los días, porque no son cifras, Gabriel, son personas con nombre y apellido que me podrán decir es que están peleándose entre grupos delictivos. Oye, y la población, tú lo decías, viven de día y se refugian de noche. No es nada agradable estar escuchando balazos una noche sí, la otra también. No. Sí, ¿no? Bien, hablando de cifras, y aprovecho para darle la bienvenida a Ulises Zamarroni, también compañero periodista de Mega Noticias. Hablando de cifras, apenas ayer el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, hablaba de la detención de por lo menos 29 detenciones clave y dio ahí una lista de aseguramientos y detenciones, más de 6,000 personas detenidas, más de 60 toneladas de droga, 1,168 kilos de fentanilo, 1,300 kilos de cocaína. Y bueno, pues ahí en relación a lo que se ha hecho en Culiacán y a ciertos operativos alrededor del estado de Sinaloa, por cierto, en Michoacán, ¿no? En Chiapas y, por cierto, Colima, donde tú estás. Pero ¿qué decir después de estos 100 días, Ulises? Con esto arrancamos en el primer saque. Decíamos hace un momento, son pues la gente que medio vive de día y en la noche se encierra. Ulises. Bueno, tenemos un problema ahí. Oye, ahorita que lo retomemos. Oye, te retomo, Eduardo. Me gustaría también, nosotros que lo estamos también observando esto, y desde fuera, los medios, qué difícil también es la cobertura de este conflicto, Eduardo. Muy complicada. Vivimos en un país donde es muy riesgoso ejercer el periodismo, Gabriel, y bueno, pues mis respetos para todo el equipo de Mega Noticias allá en Sinaloa, en Culiacán, porque pues obviamente se llevan la vida, se arriesgan mucho por informar a la gente, por informar a la ciudadanía mexicana de lo que está sucediendo. Y bueno, pues ahora dejamos hablar a Ulises, ¿no? Pero las cifras que tú estás mencionando, las detenciones clave, el estar moviendo el
aseguramiento de droga en diversos puertos de México, incluyendo Veracruz, también sumo a la lista de los que acabas de decir, Gabriel. Bueno, pues no es otra cosa más que pues algo están haciendo ahora que dejaron de hacer por casi 6 años atrás. Y esto nadie lo está diciendo. A ver, lo están haciendo, le están dando golpes al narcotráfico ahora. Eso quiere decir que durante casi 6 años no se los dieron. Parte de ese liderazgo de dejar hacer, dejar pasar, hoy lo están viviendo en Sinaloa ya por 100 días. Oye, Ulises, te retoma, esperamos que ya la tecnología nos dé chance, pero hablando también de la cobertura mediática, también ha cambiado, ¿no? El simple hecho de que se dé a conocer la información por parte de Omar García Harfuch, pues también es distinto, independientemente del terror que viven en Culiacán. Ulises. Híjole, Gabriel, Lalo, muy buena tarde. Bueno, pues mira, la situación que vive Culiacán, que vive el estado de Sinaloa, que vivimos en el país, es lamentable. Mencionaba Lalo hace unos minutos lo que dijo un general allá en Sinaloa: cuando los grupos antagónicos dejen de pelearse en la plaza, pues van a disminuir las cosas. Creo que es lo peor que nos puede decir una autoridad. Cuando ellos quieran, cuando el narco quiera, vamos a vivir en paz. Y creo que eso es lo que no debería ocurrir y no lo deberíamos de permitir, ni siquiera aceptar los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, de las autoridades, policías estatales, policías municipales, de todas las autoridades. Es responsabilidad brindarnos la seguridad que necesitamos de día y de noche. Es muy fácil decir, es que lo mataron porque estaba coludido, es que la violaron porque iba vestida así, es que ocurrió esto por tal. No hay justificación. Si ocurre un hecho, detengan al criminal, detengan al delincuente, que pague lo que tenga que pagar, pero no se vale un discurso así de sencillo y lo más derrotista posible, decir, no, pues es que cuando ellos se calmen, pues el país va a pacificar. No, es lo que no queremos. Ese mismo discurso es el que nos dijeron desde la administración federal pasada y realmente es lo que no deberíamos de aceptar. Son 100 días que ya tienen en el terror allá en Culiacán, en Sinaloa, y no se ve cuándo vaya a terminarse. Y ya lo mencionaban también, ese mismo terror que se vive en Culiacán ya se pasa a otros estados, a otras ciudades, porque la guerra no nada más es ahí. Y entonces no sé qué esperan las autoridades, que se acaben de matar todos para que regrese la paz. No hacen absolutamente nada, y los ciudadanos, y las pérdidas económicas, y las pérdidas en turismo, y todo lo que estamos perdiendo de nuestro país. Claro. Fíjate, fueron detenidos Elier Jaciel N. y Javier Alonso N. en Guasave, que se encargaban de la producción y tráfico de fentanilo. Eso lo dio a conocer en este informe bastante extenso el secretario Harfuch. Pero, a ver, ¿cómo llegamos a esto? Es decir, ¿cómo se detona esto por la detención del Mayo Zambada? Todo se sale de control. ¿Cómo es posible que suceda esto? ¿Cómo llegamos a este Culiacán? Es decir, ¿qué hay detrás de este elemento desestabilizador que fue el Mayo Zambada? Me voy a la pausa, regreso con este tema, regresamos a debate. La charla con nuestros dos compañeros de Mega Noticias, este intercambio de ideas, yo les decía y ponía sobre la mesa, ¿cómo es que llegamos a esta situación que al sacar a un elemento como la detención, que todavía no lo explican, del Mayo Zambada, cómo es que desestabiliza todo ese elemento? ¿Qué tan adentro, qué tan profundo es la situación? Por eso yo trato de que esto quizás nos va a ayudar a entender la situación por la que está pasando Culiacán. Eduardo. Pues mira, hay que tratar de entender esto en el que las autoridades simplemente no saben, no tienen la menor idea cuándo va a acabar, Gabriel. En estos 100 días se pueden contabilizar, de acuerdo a cifras oficiales, 600 muertos, 900 personas privadas de su libertad, más de 18 mil millones de pesos de pérdidas económicas, de acuerdo con la Coparmex. Y todavía se le ocurre a Rubén Rocha Moya, el gobernador, decir que los medios sacamos de contexto la información
y se tergiversa la misma. Esto es algo verdaderamente inverosímil, esto es algo verdaderamente increíble y que desde mi perspectiva lo único que quiere decir es que no tienen la más remota idea de cómo solucionar el conflicto en Sinaloa, en Culiacán específicamente. Y así como está sucediendo, porque este es un botón de muestra y así está prácticamente todo el país, no hay un solo municipio o un solo estado en el que no tenga al menos un municipio sumido en la violencia y bajo el control del crimen organizado o del narcotráfico. Ahí están las cosechas en lo que es Michoacán, ahí está el tema de toda la economía parada en Sinaloa, y lo mismo sucede en Coahuila y en Veracruz y en Colima y en Baja California. Vaya, esto desde mi punto de vista, Gabriel, Ulises, no es de que no le estemos dando o no le esté dando tiempo a la estrategia planteada por Omar García Harfuch, sino que simplemente no se están viendo resultados en estos 100 días en donde ya por lo menos se debió haber algo de luz atrás del túnel de Sinaloa. Pero a ver, ¿qué hay detrás de todo esto que estamos viendo? ¿Por qué se ha descontrolado así en Culiacán? ¿Qué tan profunda estaba, como decimos, el zarpazo del narco en Culiacán como para que saquen un elemento y todo se descomponga, Ulises? A ver, creo que no es que sacaron un elemento, sacaron un directivo, un jefe del cártel de Sinaloa, y van y lo entregan en Estados Unidos, porque aquí en México la justicia pues no vale, eso ya lo sabemos. 2, la misma autoridad, el gobierno federal, el gobierno estatal y los ayuntamientos permitieron que las cosas crezcan de esta manera. Ellos dijeron, va a ser una reacción momentánea, posiblemente así fue, y no pasó esa reacción momentánea. Esa reacción momentánea ha sido una guerra que va creciendo, que va escalando. Y ellos mismos han permitido el minimizar los hechos, el minimizar la situación, el negar que haya toque de queda, el negar que la gente tenga miedo. Cuando vemos las muestras, cuando vemos lo que la gente grita a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, decimos, algo no está bien. ¿Y qué es lo que no está bien? La información que emiten desde el gobierno del estado, la información que emite el gobierno federal, la información que emiten los municipios. Esa es la realidad. Entonces, si no sabemos, si no queremos tomar en cuenta realmente un problema, pues ¿cómo lo van a combatir? ¿Qué van a hacer? Omar García Harfuch va a estar cada 100 días va a estar yendo y no va a pasar absolutamente nada. Van a estar todo el tiempo allá los funcionarios y no va a pasar nada. La presidenta va a hablar todos los días del tema y no va a ocurrir absolutamente nada, porque los discursos no sirven de nada. El minimizar el tema, el negar el problema, no va a cambiar la realidad que vive este país. Realmente se requiere acabar con la impunidad. Realmente el tema de la impunidad es el problema de fondo, porque si al gobierno no le ha interesado acabar con los cárteles, tenemos el resultado de Culiacán, tenemos el resultado de Guanajuato, de Colima, de Veracruz, de Tamaulipas, de Chiapas, de todo el país. Entonces, ahí es donde tiene que empezar a trabajar el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios, ya sin discursos, reconocer que tenemos un problema que es muy grave, una crisis que existe, que es real, que a muchos mexicanos nos cuesta vida, nos cuesta la vida, nos cuesta dinero, y que lo tomen en cuenta como tal. No nada más decir, como el gobernador de Sinaloa, al decir no pasa nada, todos los medios tergiversan. Oigan, a ver, yo pongo ahora este otro tema, teniendo en cuenta que lleva 3 meses este asedio. Antes de los 3 meses, pues no había un asedio. Entonces, teniendo en cuenta, me parece, hay un reconocimiento de que la autoridad está completamente rebasada en Sinaloa. ¿Es necesaria el planteamiento de la Pax Narca, de la paz planteada en un acuerdo con los grupos criminales, en donde, a ver, tú vas a estar de aquí a acá, de esta hora a esta hora, ya no puedes salir, no puedes vender droga en ciertos espacios, frente a las escuelas, en los bares, es decir, pero con un acuerdo con las autoridades? ¿Es necesario eso, Eduardo?
No, no lo veo así, ¿eh? No lo veo así porque el ponerse de acuerdo hoy, el ponerse de acuerdo con los narcos, ¿qué quiere decir, Gabriel? Que estaríamos dándole permiso para que intoxiquen y envenenen a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Ya no se puede. Ese fue el pretexto con Calderón. Y que de una u otra manera estaba justificado el por qué atacar, porque México dejaba de ser un país de trasiego para convertirse en un país de consumo de drogas, y eso es lo que lleva a Felipe Calderón para declarar la guerra al narcotráfico sin una verdadera estrategia de control sobre lo que iba a suceder al momento de dejarles sin recursos económicos a los grupos criminales. Obviamente empezaron las extorsiones, empezaron los secuestros. ¿Por qué? Porque pues necesitaban obtener el recurso financiero que se les detuvo con el inicio de esta guerra. Pero a final de cuentas no deja de ser una puesta en común. Se me hace muy complicado no creer, Gabriel, Ulises, que las autoridades estatales actuales y las anteriores en Sinaloa no estuvieran en común acuerdo, al menos con el Mayo Zambada. ¿Por qué la reunión del Mayo Zambada con el gobernador y con Cuenca el día que lo asesinaron? Vaya, porque simplemente pues había que pedirles permiso. ¿Cuál película de Padrino? Había que pedirles permiso para competir por un puesto de elección popular. Y esto no lo han querido aceptar. Ahí está el gobernador. Y entonces no es de ponerse de acuerdo, es de atacar directamente a donde les duele a estos grupos criminales, pero hacerlo parejo y con todos. Claro. Bueno, de la oportunidad, Ulises, regreso contigo y planteo nuevamente, es regresar lo factible para pues regresar a la paz, acordar con el narcotráfico, la paz narca. Voy a la pausa y regresamos. Justamente es parte de la nota de investigación sobre los 100 días de este asedio que vive Culiacán, y yo regreso nuevamente y planteo toda esta situación que estamos viendo. Nos da la dimensión, hablando de homicidios, desapariciones y pérdidas económicas, de lo mal que le está yendo a Culiacán. No sé si será mejor ponerse de acuerdo con el narco para regresar toda la normalidad, así como estaba antes, Ulises. Híjole, eso no va a ocurrir. Ya el narco se dio cuenta que el gobierno federal no actúa, que los gobiernos estatales tampoco hacen nada y que los municipios menos, no existen. Entonces, no hay manera ya de negociar con el narco. Aquí el gobierno tiene que entrar con todo, tiene que hacer un estado de sitio, tiene que tomar medidas extremas para llevar la paz a Sinaloa, a Culiacán. No puede ser que intenten disfrazar que no pasa nada cuando vemos todos los días 7 muertos, cada día es impresionante. Uno solo no debería haber y son 7 cada día. Los desaparecidos, las personas que tienen miedo, vivir de día y refugiarse de noche, no puede ser que vivan de esa manera. Entonces no es negociar con ellos, es simplemente hacer cumplir la ley, detenerlos, procesarlos, sentenciarlos, hacer lo que debe de hacer una autoridad. Porque eso sí nos ha quedado perfectamente claro, Gabriel, Lalo, es que no existe autoridad. Realmente el narco es el que tiene el control. Lo vemos en los límites de Jalisco con Zacatecas, Jalisco con Durango, lo vemos en los límites de prácticamente todas las entidades del país. Son tierra de nadie. Gobierna el cártel que tiene el poder en esa zona. Vemos que existe el tráfico de drogas desde Michoacán hasta Sinaloa por toda la costa. Vemos la cantidad de ejecutados en las costas de Michoacán, en las costas de Colima, en las costas de Jalisco, y no pasa absolutamente nada. Vemos quién gobierna en muchos municipios y no pasa nada. Entonces aquí el problema no es negociar con el narco para que haya una paz narca, es que realmente la autoridad se haga valer. Creo que ese va a ser el fin de la violencia que viven en Culiacán, que se vive en Sinaloa. Ya. ¿Ves, Eduardo, parte de lo que plantea Ulises, un choque de frente, digamos, una estrategia frontal
Yo veo que hay estrategia, digamos, con ciertos tiros de precisión de parte de la Secretaría o del propio secretario, pero así de frente. O la otra, yo decía, la Paz Narca, pues ya esperar a que gane un bando, que ya gane alguien para que tome el control, ¿no? Porque así como vamos, una lucha intestina, pues puede durar años y años y años, Eduardo. Puede durar años y puedo estar de acuerdo contigo, Gabriel, pero pues se tiene que actuar, no se les puede seguir permitiendo que hagan y deshagan a diestra y siniestra. Ya se les permitió durante muchos años y no se puede seguir permitiendo, porque entonces, ¿a qué vamos a estar jugando? ¿Vamos a jugar a que existe un Estado de Derecho o vamos a jugar a que realmente tengan las condiciones en nuestro país para que ese Estado de Derecho esté vigente? Porque entonces, pues les van a agarrar la medida y no se puede negociar con el crimen. ¿Por qué? Porque el crimen va a ver por sus propios intereses, pero también el gobierno está viendo por sus propios intereses. Vaya, es irrisorio que salga Omar García Harfuch el día de ayer a hablar de cifras, hablar de reducción en los homicidios, cuando esta unidad, esta pieza de la unidad de investigación de Meganoticias habla de el promedio diario en el 2023 y el promedio diario en los 100 días. Pasó de 3 a 7 homicidios, lo acabamos de escuchar. El robo de vehículos, en 100 días se robaron más de la mitad de lo que se robaron en todo el año 2023. ¿Se puede negociar con ellos? No. ¿Por qué no se puede negociar con un criminal? Porque son criminales. Y el problema es que no hay que detener a una cabeza, no hay que ir, y coincido con Ulises, la lucha frontal en contra del crimen organizado se tiene que dar. ¿Por qué? Porque se les dejó hacer y deshacer. ¿Por qué lo hicieron? Porque se podía hacer, claro, Gabriel, porque se los dejaron hacer, porque eso de que vamos a atacar las causas, a ver, las causas no se van a ver reflejadas hasta dentro de 20, 25 años. Entonces, algo se tiene que hacer ahora si es que realmente queremos medir lo que el gobierno anterior y este gobierno dicen que quieren hacer, que es atacar con las causas que originan la violencia. Pero mientras estén y mientras se siga permitiendo el reclutamiento de menores, pues menos, aunque quieran atacar las causas. Oigan, ahora déjenme pasar al plano político. Ya estamos con toda la perspectiva de seguridad. El plano político, yo leía algunos columnistas de varios diarios de Sinaloa y ellos planteaban interesante, inclusive la perspectiva de que Rocha, el gobernador, debe de dimitir. A ese nivel están ciertas discusiones en la comentocracia de Sinaloa, que el propio gobernador debe de salir, o sea, ese elemento debe de salir para empezar a tratar de componer las cosas. Es parte de este extremo, Ulises, al que tú has estado comentando, que un gobernador, en este caso, por cierto, bien acuerpado por los otros gobernadores de la 4T, Rubén Rocha, tendría que salir, tendría que dimitir, Ulises. Híjole, sería lo más lógico, ¿no? Y desde la administración pasada tenía que haber dejado el cargo el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el titular de la Guardia Nacional y todos esos políticos que están detrás de ellos, porque nos damos cuenta que son estrategias políticas, no hay una estrategia muy clara de seguridad. Vemos que sí, pues la estrategia de Omar García Harfuch es con la inteligencia, es puro discurso, porque realmente lo que vivimos en el país, lo que vemos en el país, pues son discursos. La realidad que vivimos los ciudadanos es muy diferente a lo que se percibe desde Palacio Nacional, a lo que se percibe desde una oficina. Creo yo que la impunidad es lo primero que se tiene que combatir. La corrupción que existe en todos los niveles debe de combatirse también y no permitir, no ser permisivos. O sea, no decir, a ver, cuando ellos quieran se va a terminar esto. No. Cuando la autoridad decida, se va a terminar la violencia. Si la autoridad no lo decide, no va a pasar. Bien. Eduardo, ¿crees que el gobernador tendría que salir? Por vergüenza y por dignidad debió haber renunciado, pero ya su Congreso lo arropó y no van a dar no va a haber una consulta para poderlo quitar del puesto, pero por vergüenza y por dignidad. Vaya, es el principal señalado en el caso
de la captura del Mayo Zambada, que se iba a reunir el Mayo Zambada con Cuen y con Rubén Rocha Moya para limar asperezas, para poder trabajar en orden, y vaya, el desaseo de la investigación de la Fiscalía del Estado con el chivo expiatorio de que lo habían asesinado a Cuen en una camioneta en la gasolinería. Vaya, todo esto, esta serie de eventos, pues claro que debieron haber llevado a la renuncia inmediata de Rubén Rocha Moya. Pero ¿qué fue lo primero que sucedió? Recibió el arropamiento de Andrés Manuel y de Claudia, la candidata, y sigue manteniendo el apoyo de Claudia y ahora de Omar García Harfuch. Entonces, después de todos estos señalamientos, Gabriel, ¿qué crees que está haciendo el crimen organizado? ¿Qué crees que está haciendo los Mayos y los Chapitos? Muriéndose de risa y haciendo y deshaciendo a diestra y siniestra, porque no hay una autoridad con la moral suficiente en el Estado o en los municipios para decir basta ya y vamos a darle para adelante. Y coincido, no renunció en su momento el secretario de Marina, no renunció en su momento el secretario de la Defensa Nacional, no renunció la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y ahora la tenemos como secretaria de Gobernación. Pues imagínate, por eso está México de cabeza. Claro. Interesante, interesante. Bueno, denme oportunidad de ir a la pausa. Vamos cerrando ya este espacio, ya vamos a la recta final. Vamos a la pausa y regresamos. También para dar las gracias a nuestros compañeros periodistas que esta tarde nos acompañan aquí a debate. Gracias Eduardo Manzanares, por supuesto, y también a Ulises Zamarroni. A ambos, gracias por sus opiniones, les agradezco. Nosotros vamos a continuar, vamos a echar un vistazo a esta información.